En 1879, un niño de apenas 16 años dejó atrás la granja de su padre para aventurarse en Detroit. Era una época en la que los trenes y los carruajes tirados por caballos dominaban las calles, y los pocos automóviles existentes eran lujos reservados para los más ricos. Ese joven soñador abriría su propia empresa de automóviles y transformaría la industria para siempre. Su nombre, Henry Ford. Esta es la historia del campesino que cambió el mundo sobre ruedas. En el corazón de la América rural, en un mundo que aún se movía al ritmo de las estaciones y el trabajo animal, nació Henry Ford. Era el 30 de julio de 1863 en una próspera granja familiar en Dearborn, Michigan. Su destino parecía estar escrito en la tierra que sus padres trabajaban, un legado de sudor y cosechas que pasaba de generación en generación. Su padre, William Ford, un hombre de campo respetado, veía en Henry al heredero natural de su legado. Esperaba que su primogénito siguiera con el negocio familiar. Pero desde muy joven, Henry sintió una profunda desconexión con ese mundo. La vida en el campo, para él, no era una promesa de libertad, sino una sentencia. El trabajo agrícola era una rutina interminable, dura y agotadora. Cada día era una batalla contra la tierra, una repetición de tareas que consumían el cuerpo y la mente. Mientras cumplía con sus deberes, su imaginación volaba lejos, soñando con un futuro diferente, un mundo impulsado por máquinas que pudieran liberar a la humanidad de ese trabajo extenuante. Su único anclaje a ese lugar no era la tierra, sino el amor por su madre, Mary. Yo nunca amé la granja. Lo que amaba era a mi madre en la granja, confesaría años más tarde, revelando la verdadera fuente de su arraigo. A los 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo, un pequeño mecanismo de precisión en un mundo de herramientas toscas. Para Henry fue una revelación. Lo desarmó pieza por pieza y lo volvió a armar en minutos. Su talento innato para la mecánica se hizo evidente, y pronto, todos en su pueblo lo conocían como el chico que reparaba relojes. Pero hubo un evento que lo marcaría para siempre. A los 13 años, en un viaje a Detroit, vio por primera vez una máquina de vapor autopropulsada. No era tirada por caballos, se movía por su propia fuerza. Ese día nació una obsesión que definiría su vida. De regreso en la granja, su mente ya no estaba en el campo, sino en su taller improvisado. A los 15 años, canalizando esa fascinación, ya había construido su propio motor de vapor casero. Poco después, la tragedia golpeó. Su madre murió, y con ella, el último lazo que lo ataba a la granja se rompió. El dolor se mezcló con una nueva determinación. A los 16 años, con el corazón roto pero la mente clara, Henry Ford tomó la decisión más importante de su vida: dejarlo todo para buscar un nuevo destino en la ciudad, un futuro hecho de acero y vapor. Detroit se estaba transformando en el corazón industrial de Estados Unidos, y allí Henry encontró el lugar perfecto para su curiosidad mecánica. Trabajó como aprendiz en varios talleres y, aunque ganaba muy poco, dedicaba las noches a experimentar y reparar relojes para sobrevivir. En 1882 volvió a la granja familiar, pero esta vez para aplicar sus conocimientos en maquinaria. Su talento llamó la atención de la empresa Westinghouse, donde empezó a trabajar reparando motores de vapor. Unos años después, conoció a Clara Bryant, con quien se casó en 1888. Su padre le regaló 40 acres de tierra como dote. Pero Henry no estaba interesado en ser granjero. Él quería construir máquinas que cambiaran el mundo. En 1891, Henry y Clara regresaron a Detroit, atraídos por las oportunidades de una ciudad en plena efervescencia industrial. Fue allí donde Henry Ford se encontró con un invento que cambiaría su vida para siempre: el motor de combustión interna, una maravilla de la ingeniería creada por Nikolaus Otto. Ford no solo vio pistones y engranajes, vio el futuro. Vio la promesa de un transporte personal, accesible para todos,
impulsado por explosiones controladas de gasolina. Esta visión se convirtió en una obsesión que lo consumiría por completo. Decidido a dominar la energía que movía al mundo moderno, consiguió trabajo en la Edison Illuminating Company. Aunque su pasión era la gasolina, entendía que la electricidad era la disciplina de la época. Se sumergió en el estudio de los circuitos y las dinamos, ascendiendo rápidamente gracias a su talento innato para la mecánica. Se formó como ingeniero eléctrico, pero su mente nunca se alejó de su verdadero objetivo. En 1893, la vida le sonrió. Nació su único hijo, Edsel Ford, y ese mismo año fue ascendido a ingeniero jefe. Con un salario estable y más responsabilidades, sus noches le pertenecían a su sueño. En un pequeño cobertizo de ladrillos detrás de su casa, transformado en taller, comenzó a dar forma a su primer motor de gasolina, pieza por pieza, bajo la luz de una lámpara de aceite. 3 años más tarde, en la madrugada del 4 de junio de 1896, Henry terminó su primer automóvil experimental, el cuadriciclo. Era un vehículo rudimentario, un armazón de acero con 4 ruedas de bicicleta, un motor de 2 cilindros, sin frenos y sin sistema de enfriamiento. Pero cuando giró la manivela y el motor cobró vida con un estruendo que rompió el silencio de la noche, todo cambió. Funcionaba. Ford vendió esa primera creación por $200, una suma considerable en la época. Pero no lo hizo por el dinero, lo hizo para financiar el siguiente paso. Cada dólar ganado fue reinvertido en construir versiones más avanzadas, más potentes y más fiables. El cuadriciclo no era el final del camino, era solo el primer kilómetro de un viaje que transformaría al mundo. En 1899, junto a un grupo de inversionistas, fundó la Detroit Automobile Company. El sueño fue breve. La empresa cerró pronto por producir autos muy caros y de mala calidad. Lejos de rendirse, Ford apostó por las carreras de autos. Diseñó vehículos veloces que derrotaron a los mejores corredores de la época. Su éxito le dio reputación y le abrió puertas a nuevos socios e inversionistas. Tras varios intentos fallidos, en 1903 nació finalmente la Ford Motor Company. A principios del siglo XX, el automóvil era un lujo inalcanzable, un símbolo de estatus reservado para unos pocos privilegiados. Eran máquinas complejas y costosas, juguetes para los ricos en un mundo que aún se movía al paso del caballo. Pero en la mente de un hombre, una idea revolucionaria estaba tomando forma. Henry Ford tenía un objetivo claro, casi una obsesión: democratizar el automóvil. Quería fabricar un auto que cualquier trabajador pudiera comprar. Construiré un coche para la gran multitud, hecho con los mejores materiales, con el diseño más simple posible, y tan barato que cualquier hombre que gane un salario justo podrá tenerlo, dijo. Esta no era solo una declaración de intenciones, era un manifiesto que cambiaría para siempre el panorama industrial y social del mundo. Ese sueño, forjado en años de experimentación, se hizo realidad en 1908 con el lanzamiento del modelo T, apodado Tin Lizzy. Era confiable, sorprendentemente robusto y sencillo de manejar. Su diseño simple permitía reparaciones fáciles, y su altura lo hacía ideal para los caminos rurales de la época. Su éxito fue inmediato y arrollador. Pero para alcanzar su visión de un auto verdaderamente asequible, Ford necesitaba producirlo más rápido y más barato. En 1913, inspirado en los mataderos de Chicago, introdujo algo revolucionario: la línea de montaje en cadena. Gracias a este sistema, el tiempo de producción de un auto pasó de más de 12 horas a solo 90 minutos. La eficiencia era brutal, implacable. Esto permitió abaratar los costos de una forma nunca antes vista. El modelo T, que inicialmente costaba $825, para 1916 ya se vendía por menos de $400. Ford estaba, literalmente, poniendo a Estados Unidos sobre ruedas. En 1918, la mitad de todos los autos en Estados Unidos eran modelos T.
El paisaje del país se transformó, conectando ciudades y pueblos como nunca antes. Pero la eficiencia de la línea de montaje tenía un costo humano. El trabajo era monótono y agotador, y la rotación de personal era altísima. Ford enfrentaba un problema que amenazaba con detener su maquinaria perfecta. Su solución fue, una vez más, radical. En 1914, sorprendió al mundo al duplicar el salario de sus trabajadores a 50 diarios, una suma astronómica para la época. Esto no solo atrajo a los mejores mecánicos y redujo la rotación, sino que también les permitió convertirse en clientes. Ford no solo creó un auto para las masas, creó a los consumidores que podían comprarlo. Con el tiempo, Henry se volvió terco. Se aferró al modelo T durante demasiado tiempo, mientras otras compañías como Chevrolet ofrecían autos más modernos y atractivos. No fue hasta 1927 que lanzó un nuevo modelo, el Ford Modelo A, pero para entonces General Motors y Chrysler ya le habían robado gran parte del mercado. En 1943 sufrió un duro golpe personal. Su hijo Edsel murió de cáncer. Ford, ya envejecido, volvió a dirigir la empresa por un tiempo, hasta que en 1945 cedió el control a su nieto, Henry Ford II. El 7 de abril de 1947, Henry Ford murió a los 83 años. Dejó atrás un legado que transformó para siempre la manera en que vivimos, trabajamos y nos transportamos. Hoy, la Ford Motor Company sigue siendo una de las automotrices más grandes del mundo, con un valor que supera los $50,000 millones. Lo que comenzó con un niño reparando relojes en una granja, terminó con una revolución que puso al mundo entero sobre ruedas. Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí inventó la manera de hacerlo accesible para todos, y con ello cambió el rumbo de la historia.